Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos en este espacio, un saludo muy especial para ustedes, esperamos que se sientan como en casa y que se animen a formar parte de nuestra creciente comunidad. Para todos los que nos acompañan habitualmente, gracias por estar ahí, son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro, ha estado en boca de muchos últimamente. Vamos a hablar de algo que siempre genera muchísima expectación y a veces, hasta un poquito de misterio, los mensajes secretos de amor entre nuestras celebridades favoritas. Y cuando decimos celebridades, hoy nos enfocamos en una pareja que ha capturado el corazón de muchísimas personas alrededor del mundo, Ander Erzel y Kerem Bürsin. Si así es, vamos a desgranar y analizar los posibles mensajes secretos de amor que esta pareja podría estar compartiendo, un tema que sin duda da para mucho y que a todos nos encanta especular. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque este vídeo va a estar lleno de detalles, análisis y, por qué no, un poquito de romanticismo. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo que suscribirse a nuestro canal es completamente gratuito y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido que tanto disfrutan. Denle clic al botón de suscribir y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy. La pareja formada por Ander Erzel y Kerem Bürsin se convirtió en un fenómeno mundial gracias a su química innegable en la serie Sen Kalkam, que en español se conoció como Llaman a mi puerta. Desde el momento en que sus personajes, Eda y Serkan, empezaron a interactuar en pantalla, los espectadores notaron una conexión especial, una chispa que trascendía la ficción. Y lo que comenzó como una relación en la pantalla, pronto traspasó la barrera de la actuación para convertirse en una historia de amor en la vida real. Durante mucho tiempo mantuvieron su relación en privado, alimentando los rumores y las especulaciones de los medios y los fans. Sin embargo, con el tiempo se volvieron más abiertos, compartiendo momentos de su vida juntos en redes sociales, lo que desató aún más la euforia entre sus seguidores. Pero lo que siempre nos ha fascinado de ellos, más allá de las declaraciones públicas o las fotos juntos, es la forma en que parecen comunicarse de maneras más sutiles, casi como si tuvieran un lenguaje secreto. Y es ahí donde entramos nosotros, a intentar descifrar esos posibles mensajes de amor que Ande y Kerem podrían estar enviándose, a través de sus publicaciones, sus comentarios, sus entrevistas e incluso sus gestos. Hoy vamos a analizar algunos de estos momentos que nos han llamado la atención, y que podrían ser pequeñas joyas de amor dedicadas el uno al otro. Empecemos por las redes sociales, que son, sin duda, el campo de juego principal donde las celebridades comparten fragmentos de sus vidas. Ander Erzel es una usuaria muy activa en Instagram, y sus publicaciones suelen ser muy cuidadas y estéticas. Pero a veces, entre las fotos de moda o los retratos artísticos, encontramos pequeños detalles que nos hacen pensar. Por ejemplo, en ocasiones, Ande ha publicado fotos de momentos cotidianos, como una taza de café por la mañana, un libro que está leyendo, o una puesta de sol. Y lo interesante es que justo después, o en un lapso muy corto de tiempo, Kerem publicaba algo similar, o comentaba en la foto de Ande con un emoji que sugería complicidad. Podrían ser meras coincidencias, claro está, pero cuando se repiten, es difícil no ver una posible señal. Está Ande diciéndole estoy pensando en ti con esa foto casual, y Kerem respondiéndole con un yo también, mi amor, a través de un comentario. Otro aspecto a considerar son las canciones que comparten. En varias ocasiones, tanto Ande como Kerem han subido a sus historias de Instagram fragmentos de canciones. A veces son canciones de amor, otras veces son canciones que parecen tener un significado especial para ellos. Si una canción habla de anhelo, de amor eterno, o de la intensidad de un sentimiento, y ambos la comparten en momentos distintos, pero cercanos, ¿no podría ser una forma de expresar sus emociones sin necesidad de decirlo explícitamente? Es como si estuvieran diciendo, esta canción describe lo que siento por ti. Y para nosotros los observadores, es un rompecabezas encantador intentar adivinar qué canción se aplica a qué momento de su relación. Los comentarios en las publicaciones de cada uno también son un tesoro de información para los detectives del amor. Más allá de los me gusta que son casi obligatorios, los comentarios que dejan son más personales. Un simple eres increíble puede parecer genérico, pero cuando va acompañado de un emoji específico, o cuando se refiere a algo que solo ellos dos entienden, el mensaje cobra otra dimensión. Por ejemplo, Kerem a menudo comenta las fotos de Ande con mensajes de admiración y apoyo, pero también con gestos de ternura.
Y Ande responde de forma similar. Es como un diálogo constante, aunque sea público, que muestra la conexión y el afecto que se tienen. A veces un comentario como mi sol, o la más brillante de parte de Kerem a Ande, o mi fuerza de Ande a Kerem, puede parecer poético, pero si lo piensas, es una forma muy íntima de describir a la persona amada. También debemos hablar de las entrevistas. Cuando les preguntan directamente sobre su relación, ambos suelen ser muy respetuosos y, a veces, un poco esquivos. Pero incluso en esas entrevistas, a veces se escapan pequeños detalles. Un comentario sobre la forma en que se miran, una sonrisa nerviosa, o una frase que parece preparada pero que en el contexto de la pregunta adquiere un significado más profundo. Por ejemplo, si a uno le preguntan qué es lo que más admira del otro, y la respuesta no es sobre su éxito profesional, sino sobre una cualidad personal, como su bondad, su sentido del humor, o su fuerza interior, eso ya nos dice mucho. Y si el otro está presente o ve esa entrevista, es un mensaje directo de aprecio y amor. Consideremos también las ocasiones especiales. Cumpleaños, aniversarios, o incluso momentos importantes en sus carreras. Las publicaciones que hacen para celebrar estos eventos suelen ser más elaboradas, y ahí es donde podemos encontrar pistas más claras. Un post largo lleno de recuerdos y palabras de agradecimiento puede ser una carta de amor pública. La forma en que se describen el uno al otro, los adjetivos que usan, los detalles que recuerdan, todo suma para construir un retrato de su amor. Y no olvidemos las fotos que eligen para acompañar estos mensajes. A veces son fotos de momentos muy íntimos, otras veces son fotos que capturan una emoción particular. Otro aspecto fascinante son los gestos que tienen entre ellos. Durante la promoción de Senkalkam, y también en eventos públicos después, hemos visto cómo se toman de la mano, cómo se miran con complicidad, cómo se ríen juntos. Estos gestos, aunque no sean palabras, son una forma muy poderosa de comunicación. Es un lenguaje corporal que grita amor y conexión. Y cuando los observamos podemos sentir esa energía que irradian como pareja. Ahora analicemos un poco más a fondo algunos ejemplos hipotéticos de estos mensajes secretos. Imaginen que Ande publica una foto de ella sonriendo con una frase que dice: la felicidad se encuentra en las cosas simples. Y poco después Kerem publica una foto de él haciendo algo que le apasiona, con el texto: encontrando la alegría en cada momento contigo a mi lado. La primera publicación de Ande podría ser una reflexión general, pero la respuesta de Kerem, al añadir contigo a mi lado, lo conecta directamente con ella, sugiriendo que su felicidad, su alegría, está intrínsecamente ligada a la presencia de Ande. Es un mensaje de dependencia afectiva positiva, de cómo la presencia de la otra persona potencia la propia felicidad. O pensemos en el caso de las canciones. Si Ande comparte un fragmento de una canción que dice: y en tus ojos encontré mi hogar, el lugar donde siempre quiero estar, y Kerem, al día siguiente comparte una canción con la letra: mi alma te pertenece para siempre y sin final. Los mensajes son claros, ella encuentra refugio y pertenencia en él, y él le declara un amor eterno e incondicional. Cada uno a su manera, está reafirmando la profundidad de sus sentimientos. Los comentarios en las redes sociales también pueden ser muy reveladores. Si Ande publica una foto de su trabajo y Kerem comenta: siempre supe que llegarías tan lejos, estoy tan orgulloso de ti, esto no es solo un comentario de apoyo, es un recordatorio de su apoyo constante y de la fe que ha tenido en ella desde el principio. Y si ella responde con un emoji de corazón y un tú también eres mi inspiración, se crea un ciclo de admiración mutua y agradecimiento. Los regalos, aunque no siempre públicos, a veces son insinuados. Podríamos imaginar que en alguna entrevista, uno de ellos mencione un objeto que recibió y que tiene un significado muy especial, sin revelar quién se lo dio, pero el contexto, las miradas, las sonrisas, nos hacen sospechar. O tal vez una publicación de Ande con un accesorio particular, y días después, Kerem aparece con un detalle similar, o usa una frase que hace referencia a ese regalo. Incluso los proyectos profesionales pueden ser un canal para estos mensajes. Cuando colaboran en un mismo evento, o se apoyan mutuamente en sus proyectos individuales, la forma en que hablan el uno del otro en público, las palabras de elogio, las miradas de complicidad, todo ello son mensajes de amor y respeto. Si Kerem elogia la profesionalidad y el talento de Ande en un proyecto, y ella agradece su apoyo incondicional, están fortaleciendo su imagen como pareja sólida y unida. Es importante recordar que este tipo de análisis se basa en la interpretación y la especulación.
No tenemos acceso directo a sus pensamientos o a la intimidad de su relación. Sin embargo, la magia de estas parejas, y particularmente de Hande y Kerem, reside en esa conexión palpable que transmiten al público. Es esa química que traspasa la pantalla y nos hace creer en su historia de amor. Los mensajes secretos son, en muchos casos, una extensión de esa fascinación que sentimos por ellos. Son pequeñas pistas que alimentan nuestra imaginación y nos permiten seguir soñando con su historia. Además de las redes sociales y las entrevistas, las referencias a su relación en sus trabajos posteriores también pueden ser significativas. Si un guión, una canción, o incluso una obra de arte contiene elementos que parecen inspirados en su relación, esto podría ser un mensaje mucho más profundo y duradero de amor y conexión. Es la forma en que su historia se inmortaliza. Y pensemos en la influencia que tienen. Cuando una pareja como Hande y Kerem se muestra unida, inspiran a muchas personas. Sus mensajes de amor, ya sean directos o sutiles, pueden tener un impacto positivo en sus seguidores, promoviendo valores de respeto, apoyo mutuo y afecto. En resumen, la forma en que Hande Erçel y Kerem Bürsin se comunican va más allá de las palabras. Es una mezcla de gestos, miradas, comentarios sutiles, referencias musicales, y un apoyo incondicional que demuestran a través de sus redes sociales y sus apariciones públicas. Estos mensajes secretos de amor son lo que hacen su relación tan fascinante para nosotros, sus seguidores. Nos permiten ser parte de su historia de una manera única, descifrando las pistas que nos dejan y sintiendo la conexión que comparten. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro análisis sobre los posibles mensajes secretos de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos explorado cómo las redes sociales, las entrevistas e incluso sus gestos pueden revelar la profundidad de sus sentimientos. Hemos visto que, aunque sean especulaciones, hay suficientes indicios para alimentar nuestra imaginación y celebrar esta hermosa pareja. Recuerden que el amor se manifiesta de muchas formas, y en el caso de Hande y Kerem, parece que tienen un código propio, lleno de ternura, admiración y complicidad. Antes de despedirnos, me gustaría agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por haber compartido este rato conmigo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado creándolo. Su compañía es invaluable. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem se envían mensajes secretos? ¿Han notado ustedes algún detalle que nosotros hayamos pasado por alto? Por favor, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus interpretaciones y sus perspectivas, y creo que entre todos podemos seguir descifrando este fascinante misterio de amor. Y si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido, o si simplemente les ha gustado escucharme hablar de esta pareja, les agradecería enormemente si le dan un buen me gusta. Su me gusta nos motiva muchísimo y nos ayuda a que este contenido llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, o con cualquiera que disfrute de las historias de amor de las celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, anímense a suscribirse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y de asegurarse de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Los esperamos con más contenido interesante muy pronto. Gracias de nuevo por estar ahí. Hasta la próxima.